Pues Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20. Quisiera compartir con ustedes, hermanos, quisiera que podamos meditar en factores para una fidelidad total. Factores para una fidelidad total. Hechos 20, la idea es que leamos todo ese pasaje desde el versículo 17 hasta el final. Vamos a orar primero. Padre, nosotros una vez más esta mañana conversamos contigo y te rogamos, oh Dios, que ahora nuestro corazón, nuestra mente, toda nuestra voluntad esté dispuesta a ti. Señor, para que tu palabra nos haga el efecto que nosotros, cada uno en particular, necesita. Es el mismo mensaje, pero tú lo aplicarás de manera particular a cada uno de nosotros. Pedimos que, por favor, tú obres. Pero pedimos también, oh Espíritu de Dios, que tú quites nuestro velo, quites todo lo que distrae, que tú nos ayudes a concentrarnos en tu persona, que tengamos a Cristo Jesús en mente y nuestro corazón sensible, sumiso a Él y a su voz. Pedimos esto para gloria de tu nombre. Amén. Bien, si ustedes ven el versículo 1 del capítulo 20, dice, después que cesó el alboroto, el alboroto en Éfeso, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Eso es en el versículo 17 que está eso, no en el 1, excúsenme. Desde Mileto a Éfeso, Pablo llamó a todos esos pastores para que vinieran a reunirse con él. Fíjense el versículo 17, que es el que debimos haber leído. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he reunido de anunciarlos y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. He aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí
a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo convoca a estos pastores y ancianos de la ciudad de Mileto y de la ciudad de Éfeso para despedirse de ellos porque más nunca se volverían a ver, como leímos en el versículo 25. En esta última ocasión, entonces Pablo les lanza un reto importante, un reto hacia la fidelidad total. Él les comunica que mientras estuvo con ellos, estuvo totalmente comprometido con su iglesia local. Les anunció y enseñó las escrituras sin reservas y tuvo como objetivo estar limpio, ser inocente de la sangre de todos ellos. Hoy analizaremos estos factores que a nosotros nos deben llevar a una total fidelidad también. Mis hermanos, ser animados, estimulados a la fidelidad total siempre va a ser un tema entre nosotros. Siempre vamos a necesitar mensajes que nos animen, nos estimulen a ser más fieles al Señor, porque en algún momento vamos a estar fraqueando, vamos a estar debilitándonos y vamos a necesitar ese empujón. Por lo tanto, hermanos, esta mañana vamos a animarnos a la fidelidad total. Y Pablo da su ejemplo aquí en este capítulo, o en esta porción que llamamos el capítulo 20. Y entonces, en primer lugar, vamos a ver que una total fidelidad requiere de un compromiso serio. La total fidelidad requiere un compromiso serio. Pablo muestra su compromiso total con esta iglesia local en Éfeso. Versículo 18, ¿qué dice? Ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día. O sea, él está apelando al conocimiento de ellos. Yo estuve entre ustedes. Si yo miento, ustedes van a saberlo. Yo he estado totalmente comprometido desde el primer día con ustedes. Versículo 19, he servido al Señor con toda humildad. Versículo 20, anunciando todo lo que es útil. Versículo 21, testificando públicamente, solemnemente, tanto a judíos como a griegos, como a gentiles. He estado ahí, he estado entregado, totalmente comprometido en todas las áreas. El versículo 24, él dice, de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí. Él está completamente comprometido. Él dice, mi vida no vale más que el servicio al Señor. Versículo 25, anduve predicando el reino. Versículo 27, no rehuí de anunciarles, de declararles todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, todo el propósito de Dios. Versículo 31, por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Versículo 33, ni plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado.
El versículo 35 dice, yo les mostré mi vida todo este tiempo. Ustedes han visto el total compromiso que tengo. Pablo hace de este compromiso una prioridad en su vida. Es parte prioritaria de su vida. Servir, estar comprometido, entregarse a estos hermanos, sirviéndoles a ellos, es parte prioritaria de su vida. Y amados hermanos, Dios manda que todos nosotros estemos ocupados. Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros ha recibido al menos un don. Es mi convicción que cada uno de nosotros ha recibido varios dones, aunque haya uno que se destaque más que los demás. Y esos dones son para nosotros servir a la iglesia, y sirviendo a la iglesia servimos a Dios. No hay absolutamente nadie, amados hermanos, nadie a quien Dios no exija algún ministerio, algún servicio en la iglesia local. Primera de Pedro 4:10 de nuevo dice, cada uno, según el don que ha recibido, cada uno. Cada uno significa que todos nosotros estamos incluidos. Necesitamos, hermanos, incluir a la iglesia local en nuestro apretado itinerario, atestado de muchas actividades, pero el servir de alguna manera, a algún nivel, nosotros debemos incluirlo, porque es obedecer al Señor. Y nos necesitamos los unos a los otros. Algunos ministerios son públicos. El apóstol Pablo, versículo 20, dice, públicamente él estuvo ministrando y también por las casas, públicamente y por las casas, ministerios públicos y ministerios privados. Y Pablo era intenso en su servicio, era intenso en su compromiso, en su fidelidad. Miren su devoción, versículo 18, como vosotros sabéis, todo el tiempo desde el primer día, completamente comprometido, intenso. Versículo 19, él habla de luchas internas, como dice, con toda humildad. Hermanos, ¿ustedes creen que la humildad sale fácil a la gente? A ti no te sale fácil, ¿verdad que no? Yo estoy seguro que al apóstol Pablo no le salía fácil tampoco la humildad. ¿Por qué? Porque él tenía demasiadas tanto capacidad, dones, el llamado de él, el liderazgo de él, todo el pedigrí, ¿verdad? que él tiene, que lo mencionó 2 o 3 veces a través de las cartas. Él era un hombre recio, Pablo era un hombre recio, intenso. Y normalmente aquellos que son así luchan con el orgullo más que muchos otros. Pero él dice con toda humildad. Pero también luchas externas. Habla de lágrimas, versículo 19, de lágrimas y pruebas y acechanzas. ¿Por qué lágrimas? ¿Por qué él va a llorar? ¿Porque estaba contento? No, él no estaba llorando por contentura, él estaba llorando por las pruebas, por el dolor. Había luchas y a pesar de eso, él en su esfuerzo, él seguía hacia adelante. Él fue muy minucioso en su servicio. Versículo 27 dice, todo el consejo de Dios. Él se aseguró que todo lo que debía enseñar, él lo enseñaba. El versículo 31, era incansable, 3 años de noche y de día. Desprendido, versículo 33,
ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Y dice él, en vez de eso, yo trabajé con mis propias manos. Él hacía tiendas, y él haciendo tiendas y vendiendo las tiendas, así él lograba tener recursos para financiar sus viajes y poder cubrir todas sus necesidades. No solamente las de él, sino aquellos que lo acompañaban también. Él era intenso en su servicio, intenso en su esfuerzo, intenso en su servicio, sirviendo al Señor, versículo 19, versículo 20, anunciando el evangelio del Señor. Versículo 21, testificando por doquier. Y también él era intenso en su servicio a la iglesia. El versículo 34 en adelante. Y como ya mencionamos, él generó sus propios recursos para no ser gravoso a las iglesias, a nadie, que nadie tuviera excusa, que nadie tuviera comentarios. Él quería estar libre para que su ministerio estuviera libre de comentarios negativos. Y todo esto él lo hacía de corazón, totalmente entregado. De nuevo, fíjense el versículo 31. Dice, por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años la duración entre ellos, de noche y de día la frecuencia, no cese la constancia de amonestar su labor, a cada uno la extensión, no fue a algunos, fue a cada uno con lágrimas, la manera como él lo llevó a cabo. Él lo hizo de corazón. Estaba sirviendo al Señor, sirviendo a la iglesia local. Y no se llevaba de ningún obstáculo ni de ninguna excusa. Versículo 13. Él dice, me esperan, yo sé que me esperan prisiones y tribulaciones. Y si nosotros leemos el contexto, ¿qué le sucedió en Éfeso y en Mileto? Él no estaba ahí de vacaciones y no fue hospedado en el Hotel Hyatt de Éfeso. Él pasó tribulaciones de verdad. Una fidelidad total requiere un compromiso serio. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Segunda a los Corintios 11, 23. ¿Son servidores de Cristo? Pregunta Pablo. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. Si ellos son servidores de Cristo, yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado 1 noche y 1 día en lo profundo del mar. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil que yo no sea débil con él? Es la implicación. ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Ese era Pablo. ¿Y por qué el Espíritu de Dios trae estas cosas a las Escrituras? No es para nuestra enseñanza. ¿Ustedes saben cuál es la tendencia? No, será Pablo. Sí, como si Pablo fuera un ángel, como si Pablo hubiese sido un arcángel que bajó del cielo y estaba libre de tentaciones y tenía poderes especiales. Pablo era uno igual que tú y yo. Asimismo dice Santiago de Elías,
Elías era uno de nosotros y oró y el Señor contestó. Pablo es uno de nosotros, hombre de sangre, de carne, de hueso. Y cuando le dieron latigazos dolió. Y cuando lo traicionaron dolió más. Ese era Pablo, un siervo, un servidor de Cristo. Primero, un creyente. Segundo, un siervo del Señor. Y el Señor nos llama a nosotros a servirle a Él también, a servir a la iglesia. También podemos recordar al Señor Jesucristo. Imagínate el peor momento de tu vida. Necesitas a tu familia, necesitas a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a hermanas, hijos, amigos. Y en ese peor momento, todo el mundo te abandona. Eso fue lo que le pasó al Señor. En Mateo 12, el Señor Jesús dijo en versículo 48, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí, miren, aquí están mi madre y mis hermanos. Estoy leyendo de la versión Nueva Biblia Las Américas. He aquí mi madre, he aquí mis hermanos. Diciendo que todos los discípulos, ¿y dónde estaban ellos en el momento más crucial de su vida? Todos lo abandonaron. O sea, con dificultades, el servir a la gente puede traer dolor. Porque no estamos sirviendo animales, estamos sirviendo gente que tienen sus propios sentimientos, sus propias emociones, caracteres diferentes. Pero el Señor nos llama a servirnos como quiera. Por eso los pasajes, todos esos pasajes de los mandamientos recíprocos unos a otros, que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos servirnos los unos a los otros, que debemos tolerarnos los unos a los otros, que debemos perdonarnos los unos a los otros, y todos esos unos y otros que son muchos, son más de 20 en las Escrituras. ¿Para qué están ahí? Es para que cuando nos estemos sirviendo recordemos que es que nos estamos sirviendo. Y no es para aplauso de los hombres, sino es para el Señor. La semana pasada yo una vez más hice referencia a las coronas. Y le dije a ustedes una vez más mi lucha con el tema de las coronas. En algún momento voy a hacer mis paces con las coronas. Ya me decidí porque la hermana Sandra se acercó a mí después del culto y me dijo, pastor, pero mire que con las coronas, yo digo, voy a estudiar más. Y de hecho yo hasta tengo un mensaje que prediqué a la iglesia hace muchísimos años atrás, que se llama Mi corona, tu corona, nuestra corona. ¿Okay? Yo prediqué sobre eso, pero después comencé a tener problemas con las coronas, pero voy a dedicarme otra vez a estudiar las coronas por un simple hecho. Si el Señor decidió que hay coronas, por algo es, ¿y por qué yo voy a luchar con Él? Entonces yo tengo que ubicarme. Y voy a estudiar y voy a hacer mis paces con las coronas, con las recompensas. De nuevo, para mí lo que más me estimula es poder estar construyendo una sonrisa en el rostro del Señor Jesucristo cuando Él me reciba en gloria. Porque mire, no es lo mismo que tú llegues a un sitio y te dice, hola, ¿cómo tú estás, Pedro? Y cuando tú llegues, o que no te diga nada. Mire, ignorar a uno es una de las peores cosas, estar ignorado por completo. No, quisiéramos estar construyendo, por así decir, la sonrisa de nuestro Señor. El hecho, hermanos, es que Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él, sirviendo al Señor, sirviéndonos los unos a los otros. ¿Dónde estaban todos ellos cuando Cristo más lo necesitaba? Lo abandonaron y aún así murió por ellos. ¿Y qué dice el Señor? Que nosotros debemos hacer lo mismo.
Sed imitadores de Dios como hijos amados, Efesios 5:1. ¿Te has sentido desengañado en algún momento? Bienvenido al club. El resto de los que estamos aquí nos ha pasado lo mismo. Algunos hermanos de la iglesia, tú te has sentido desengañado, desilusionado con ellos. Bienvenido al club. Seguramente conmigo también se han sentido así. Y contigo también. Pero por eso es que debemos amarnos, debemos tolerarnos, debemos soportarnos, debemos perdonarnos, debemos amarnos, debemos saludarnos con ósculo santo. Acabamos de ver los ejemplos de Pablo y del Señor Jesús, cómo ellos fueron traicionados por hermanos, por amigos, por algunos de los más cercanos, y eso no fue obstáculo para ellos seguir sirviendo al Señor. No fue una excusa para abandonar su compromiso. Y es verdad que pueden haber obstáculos genuinos. Si tú tienes obstáculos genuinos en tu vida que te hace difícil tú servir al Señor en la iglesia local, habla con el Señor y pregúntale. Dile, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Muéstrame. Conversa con el Señor. Él tiene la solución. Muéstrame, por favor, qué debo hacer. Tiene que haber un ministerio, algo en la iglesia local, quizás algo que nadie esté haciendo y yo puedo hacer. O quizás algo que yo me pueda unir, aunque no puedo dar todo el tiempo que quisiera, pero sí puedo unirme a ellos para servir. Pídele al Señor que te lo muestre. Una fidelidad total requiere un compromiso serio. Y el compromiso, por favor, el compromiso que no sea con el pastor, el compromiso con el Señor. Nosotros somos solamente, tenemos ¿cuál es la palabra? Una labor, un reto, tenemos una responsabilidad de enseñarle a ustedes la palabra de Dios, pero somos iguales que ustedes. Tenemos las mismas luchas, las mismas tentaciones. Cuando dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, conversaba con la hermana Nelly hace un par de días, que interesante, o sea, eso significa que todos nosotros estamos sufriendo las mismas tentaciones que sufre todo el mundo. O sea, mi tentación no es especial, es única. Nadie más ha sufrido esa tentación jamás en el mundo, en la vida. No. Y si otros creyentes, otros hijos de Dios, por el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios pudieran vencer, pudieran sobreponerse a la tentación, tú también lo puedes hacer. Porque ahí dice en el mismo versículo, Dios es fiel y porque Él es fiel no te va a dejar ser tentado más de lo que tú puedes resistir. Gloria al Señor por eso. La fidelidad total requiere un compromiso serio. Una total fidelidad requiere dedicación al mensaje del Evangelio. Todo lo que Pablo pudo haber enseñado, lo enseñó. Versículo 20 dice, todo lo que era útil, él enseñó. Dice, y como nada que fuera útil me he retraído de anunciaros y enseñaros públicamente y casa a casa. Él dice, todo lo enseñé, todo lo que yo podía enseñar, yo enseñé. Y Pablo buscaba propósito en la enseñanza. Estimados hermanos y hermanas, ustedes que dan estudios bíblicos, que enseñan a niños, que sean otras damas, que enseñan a sus hijos, que enseñan a otros caballeros, debe ser con propósito, debe ser con expectativa, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, porque la palabra de Dios es poderosa.
debe ser con expectativa. Pablo no enseñaba por enseñar, quería ver resultados en las vidas, se esforzaba, enseñaba a grupos grandes y enseñaba casa por casa. Estaba dedicado a ver Cristo en las vidas de los hermanos, vidas enfocadas en Cristo. Pablo estaba dedicado al mensaje de arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, como vemos versículo 21. Proclamando solemnemente a judíos y a griegos el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús, la Biblia textual. Una total fidelidad requiere dedicación al mensaje del Evangelio. Romanos capítulo 10 dice así, también voy a leer de la Biblia textual, comenzando al final del versículo 8, Romanos 10 al final del versículo 8, en la Reina Valera dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces confiesa a Jesús como Señor con tu boca. No hay cristianos de la secreta. Hay verdaderos cristianos, hay falsos cristianos y hay los que no son cristianos también. Ni fu ni fa. Y sigue diciendo, si con tu boca confiesas que a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Qué tremenda promesa. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Estás tú aquí presente esta mañana y todavía no te has entregado al Señor Jesús? ¿Todavía no has confesado a Cristo para ser tu Señor y Salvador? He aquí lo que el Señor te está diciendo. Confiesa con tu boca que Él es tu Señor. Cree en tu corazón que Él resucitó de los muertos y para eso, para creer que Él resucitó, tienes que creer que Él murió por tus pecados. Con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia. Versículo 12, porque no hay diferencia ni de judío ni de griego, porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y esa es una cita del Antiguo Testamento, que todo aquel que invoca el nombre de Jehová será salvo. Romanos capítulo 3, versículo 28 dice, concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Por qué estamos repitiendo estos versículos que ustedes bien conocen? Porque esta es la esencia del Evangelio, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estás aquí esta mañana, quizás tienes años entre nosotros, quizás has crecido entre nosotros, pero si todavía no has tomado la decisión, necesitas tomar la decisión. Recuerdo cuando nosotros, hace muchos años la iglesia estaba incipiente. Nosotros salíamos a predicar casa por casa allá en Bellavista, y donde comenzó la iglesia. Y nosotros le decíamos comúnmente a la gente, mira, ir a la iglesia no salva a nadie. Quizás tú tienes ya un tiempo viniendo aquí a la iglesia. No creas que por eso tú eres cristiano. Y nosotros decíamos,
Porque tú tienes una marquesina en tu casa, sí. ¿Cuántas veces tú has entrado a tu marquesina? Innumerables veces. ¿Cuántas veces te has convertido en carro? Nunca, y nunca te vas a convertir en carro. Tú puedes venir a la iglesia, es más, tú puedes dormir aquí y no ser salvo nunca. Este templo no salva a nadie. ¿Quién es el único que salva? Cristo Jesús. Y salva al que se arrepiente de sus pecados y lo reconoce a Él como único Salvador, Redentor de su alma, el que murió y resucitó por Él. Ese evangelio Pablo lo predicó por doquier. Ese evangelio lo enseñó, ese evangelio lo enfatizó, ese evangelio nunca lo abandonó. De hecho, él a los Gálatas dice, como vimos la semana pasada, anatema a aquel que predica otro evangelio que no sea este. Pablo estuvo totalmente dedicado al evangelio del Señor Jesucristo. Y estimados hermanos, no es solamente el inconverso que necesita el evangelio. Nosotros necesitamos el evangelio. De hecho, hace un momento yo estaba diciendo que nosotros sirviéndonos los unos a los otros, puede ser que en algún momento seamos desilusionados, puede ser que nos ofendan. Necesitamos el evangelio en ese momento. ¿Cómo así? Bueno, el evangelio, ¿qué significa? Perdonar al culpable, perdonar al que no merece perdón. Se perdona y se limpia. Se crucifica ese pecado, está con Cristo y por lo tanto seguimos hacia adelante. En todo el momento, para todo, nosotros necesitamos el evangelio. Es la raíz de nuestra vida día a día, de nuestras relaciones, de nuestros negocios, de todo lo que somos y hacemos. Recuerda lo que dijo el Señor Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso también predicó el apóstol Pablo. Nadie va al Padre sino a través de Cristo. Pablo enseñó todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. No he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. La verdad es que hoy en día es algo difícil llevar a cabo este tipo de enseñanza de todo el consejo de Dios, porque nos estamos reuniendo domingos de la mañana solamente. Perdimos el culto de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué perdimos el culto de la noche? Okay, ustedes saben por qué. Entonces tenemos el culto de los miércoles. Y estamos enseñando, estamos teniendo estudios bíblicos, muy buenos estudios bíblicos. Y estamos poniendo a hermanos que nunca enseñaban a enseñar y hemos disfrutado muchísimo. El hermano Ángel Elías ha dado 2 estudios, mira, para chuparse los dedos. Doy gracias al Señor por cómo lo usó. Este miércoles pasado, el hermano Carlos Reed dio un estudio excelente. Y estamos siendo alimentados de la palabra. Pero para anunciar todo el consejo de Dios, mi hermano, necesitamos reunirnos mucho más veces. Muchas más veces. Ahora, ¿tenemos algo para eso? Sí, los estudios bíblicos. Hemos anunciado ahorita los estudios bíblicos. Los martes hay un estudio bíblico. ¿Qué se está estudiando ahora, hermano? Mateo, hermano Eugenio. Y las damas se tienen estudios bíblicos y los caballeros tienen estudios bíblicos. Están estudiando justamente Hechos. Ustedes pueden comunicarse para ese estudio bíblico de los varones. Está el hermano Eddie, está el hermano Fausto, están yo no sé cuántos más de ustedes. Son muchos hermanos que están participando de ese estudio. Para poder enseñar todo el consejo de Dios es necesario dedicación, es necesario compromiso.
Una fidelidad total requiere dedicación al mensaje, pero no solamente a predicarlo, sino a vivirlo. Desde que me convertí y encontré este versículo en la Biblia, ha sido mi versículo favorito, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No es solamente predicar la cruz de Cristo, es que Pablo dice, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Y dice, y ya no vivo yo. O sea, la vida que yo vivo ahora, la vida que yo vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una total fidelidad requiere un compromiso serio. Una total fidelidad requiere dedicación al mensaje del Evangelio. Una total fidelidad requiere tener un objetivo claro. Pablo tenía un objetivo claro. Acabar la carrera y el ministerio que Dios le dio correctamente. Acabar la carrera y el ministerio que Dios le dio correctamente. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese dice, acabe mi carrera con gozo. Los traductores de la Reina Valera 60 agregaron con gozo, pero realmente no está en el original, pero está implicado. Pablo, ¿cómo Pablo terminó la carrera? Le cortaron la cabeza. Yo no sé si en ese momento Pablo estaba cuando le cortaron la cabeza. No sé. Es probable que no, pero puede ser que sí. Pero Pablo, antes de eso, sí dijo, con un grito de victoria, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Victoria. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y en Hebreos nosotros vimos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. El mismo apóstol Pablo a los Corintios le decía, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no con despropósito. Yo corro no como un loco por la calle o por el parque, que estoy sin propósito. No, yo tengo un propósito y yo estoy corriendo una carrera para terminarla agradando al Señor. Estoy corriendo esta carrera, esta vida, estoy crucificado con Cristo para predicar más eficazmente a Cristo. Para él su vida no era lo más importante. Servir al Señor sí lo era. Y él lo dijo ahí, versículo 24. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Algunos le dan demasiado importancia a su vida, a su comodidad, hasta que el Señor comienza a apoyarlos y a sacarlos de su zona de confort. Y no se siente bien, se siente incómodo, pero el Señor lo que quiere es movernos, estimularnos, estremecernos para que podamos ser más efectivos en su servicio. Limpio de la sangre de todos, Pablo dijo. El versículo 20 recordamos anunciar el evangelio públicamente por las casas. Versículo 21, testificando a judíos y a gentiles, a todo el mundo. Y él era el apóstol a los gentiles, pero él le predicó a los judíos cuando le pasaban por el frente también, porque le predicaba a todo el mundo. En Hechos capítulo 5, Juan y Pedro fueron puestos en la cárcel por estar predicando el evangelio. Y entonces le aparece, cuando lo echaron en la cárcel, se aparece un ángel y les dice,
Mas un ángel, versículo 19, dice, un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Pero ven acá, ¿no fue por eso que te metieron en la cárcel? Sí. ¿Y para qué el ángel lo sacó? Para que sigan haciendo lo mismo. Compromiso total, fiel al mensaje y con un objetivo claro en nuestra mente. El evangelio para la transformación de las vidas. Así acabaremos bien nuestra vida. ¿Habrá una sola persona que no necesite que nosotros compartamos el evangelio con ella? Una sola persona que no necesite el evangelio del Señor Jesús. ¿Habrá un solo creyente en esta iglesia a quien no puedas ministrar de alguna manera? Estar limpio de la sangre de todos incluye a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. No debemos olvidarnos de los niños. Gloria al Señor que al principio de la predicación los niños hasta 6 años se van a su clase. Dejad que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Porque de ellos, de los tales, es el reino de Dios. ¿Les suena algo eso, de los tales? Pues todos los sábados aquí hay actividades para niños ¿hasta qué edad? Hasta 6 años. Hasta sexto de primaria. Hasta sexto de primaria. Y se llama ese ministerio de los tales. El hermano Alberto, la hermana Gloria dirigen el ministerio. Aquí sábados en la mañana, 9, 10 de la mañana, de 10 a 12. ¿Okay? Enseñar a los niños la palabra de Dios. Amados hermanos, padres, la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a tus hijos no es de la iglesia, es tuya. Es tuya, no es de la iglesia. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad adicional a la tuya, pero la primaria es la tuya. Es tú que tienes que enseñarle a tus hijos la palabra de Dios, con palabra y con ejemplo. Hay demasiados jóvenes que no quieren saber del Evangelio, que crecieron en el Evangelio, que no quieren saber del Evangelio por el ejemplo de sus padres. Su casa, en vez de ser un ejemplo del amor de Cristo, es un campo de batalla, es insultos, malas palabras, egoísmo. Haciendo eso, tú estás impidiendo que los niños vengan a Cristo. Y el Señor Jesús traza una advertencia muy fuerte con relación a eso. El que impide que uno de esos pequeños venga a mí, le es mejor que se agarre un molino, ¿verdad? Una piedra de molino al cuello y se tire en el agua. Es una advertencia seria. Creo que fue Moody, que en una oportunidad salió a predicar el Evangelio y cuando regresó, su esposa le preguntó, ¿cómo te fue, mi amor? Gloria al Señor. El Señor salvó 2 vidas y media. Y la esposa dice, 2 adultos y un niño. No, 2 niños y un adulto. 2 vidas y media.
Un niño que se entrega a Cristo temprano es una vida para Cristo. Un adulto que se entrega a Cristo a los 30, a los 40 años, ya tiene la mitad de la vida y mucho pecado acumulado. Dejad que los niños vengan a mí también. Amados hermanos, fidelidad total para con nuestro Dios. Esos son 3 factores. Y en ese pasaje hay más. Pero estos somos los que hemos visto para esta mañana. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ayúdanos, ayúdame a mí a tener, a desarrollar esta fidelidad total a ti con un compromiso serio con esta iglesia local. Ayúdame a mí a tener una fidelidad total, una lealtad total a tu evangelio, Señor. Y ayúdame a querer hacer todo esto para agradarte a ti, para acabar bien esta carrera, para ser ejemplo a los demás. Ayúdanos, Padre. Quizás hay alguien aquí esta mañana que necesite todavía entregarse a ti, Señor. Muévelo tú, Padre. Si tú estás aquí esta mañana y quieres entregarte al Señor Jesucristo, yo quisiera orar por ti y después estaremos orando contigo. Y si quieres hacerlo, déjame ver tu mano. Tú puedes levantar tu mano y bajarla. Levantarla y bajarla. Y voy a orar por ti y después estaremos orando contigo. Sí, creo que veo una mano. Sí. ¿Levantaste la mano? Déjame verla. Bueno, no sé si estás levantando la mano. Bien. Padre, amén. Padre, tú ves los corazones. Tú conoces los corazones. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Ahora quiero pedirte por esta persona que levantó la mano. Pedimos, Señor, que tú les des firmeza, certeza, que les des fuerza en su convicción de entregarse a Cristo Jesús. Ayúdale, Padre, a que con gozo se entregue a ti, porque tú eres, Señor, bueno. Tú eres el único y suficiente Salvador. Tú eres el Redentor. Tú eres aquel que nos rescata y aquel que un día vendrá a buscarnos. Tú eres nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, en favor de esta persona, que tú le visites para que no tenga recelo, que no tenga vergüenza, que tenga firmeza y que tenga determinación en anunciar que se ha entregado a ti. Pedimos que tú le convenzas, Padre, en Cristo Jesús. Pedimos también por la Iglesia Bautista Cristiana, por cada uno de nosotros. Ayúdanos a una fidelidad total hacia ti, hacia los unos para con los otros, para que tú seas glorificado, para que tu nombre sea honrado. Y esto te lo pedimos, por favor. Amén.